Viene ahora entonces Juan Manuel Astorga conduciendo el bloque de Economía. Candidatos. Economía es un tema que le importa mucho a la gente. Hemos hablado harto de seguridad, que sabemos que también era otro de los temas que le importa, pero economía está presente, a la gente le duele el bolsillo, hay mucha preocupación respecto del empleo. Yo les voy a hacer preguntas bien precisas, por lo tanto les pido a ustedes que para optimizar el tiempo en sus respuestas y podamos abordar la mayor cantidad, por eso es que me comprometo a que mis preguntas sean bien precisas, las respuestas de ustedes también sean lo más precisas al respecto. Voy a partir preguntándole por las cuentas de la luz, son de las más caras de Latinoamérica. ¿Quién de ustedes contempla medidas que permitan bajar las cuentas de la luz? Janet Jara parte respondiendo, algo anticipó en el bloque anterior. Janet Jara. Efectivamente, mi programa de gobierno contempla poder bajar las cuentas de la luz en un promedio en un 20% con 85 kilowatts de consumo básico vital para las familias. Lo hace porque en Chile, efectivamente, además, hace mucho tiempo la energía solar se está ocupando y la disminución de los costos de las generadoras eléctricas no le ha llegado a los consumidores. Esto es posible, viable técnicamente y requiere convicción. Convicción de que hoy día las disminuciones también le lleguen a los hogares y no solamente se enriquezcan las cuentas de las compañías generadoras eléctricas. ¿Cómo se compensa esa disminución? Porque alguien tiene que pagar esa cuenta. Esa disminución ya se está produciendo y en promedio de un 40% para la generadora la disminución proyectada. Lo que se va a hacer es que efectivamente vamos a resolver esto en nuevas licitaciones y además en un nuevo llamado para que entren más empresas al sistema. Johannes Kaiser. Bueno, uno de los problemas esenciales que tenemos en el mercado regulado. Lo que nosotros queremos introducir es libertad para poder buscarse su propio carrier de energía eléctrica. Tengamos presente el mercado regulado, donde supuestamente lo protegen a ustedes, señora, señor. La energía eléctrica es 40% más cara que para los clientes libres. Es hora de que todo el mundo pueda ser un cliente. ¿Cómo operaría ese carrier, entendiendo que en el caso de la distribución, digamos, es uno solo? Mire, no podríamos tener distintos competidores, serían distintos costes. Yo tuve la suerte de vivir en Austria, donde efectivamente usted puede contratar con una compañía específica la energía que le llega a su casa. Puede incluso contratar energía más verde, menos verde. Todo ese tipo de cosas están dentro de las opciones. No veo ninguna razón por la cual no podamos tener un mercado libre de energía para las residencias también. ¿Y su disminución, su propuesta de disminución sería en qué porcentaje? Bueno, de la mano del mercado, si efectivamente volvemos al mismo sistema o tenemos el mismo sistema que para los clientes libres, debiese reducirse por lo menos entre 30 y 40% el precio de la energía. Así como pasó con los teléfonos antes. ¿Levantó la mano Evelyn Matei? Las plantas fotovoltaicas obviamente que es una forma de ir en ayuda de las personas y eso cada día está más barata, así que efectivamente eso es una forma de subsidiar, pero yo también quiero señalar que uno de los principales problemas es que se está botando la energía barata que se produce en forma voltaica, digamos, en el norte, fotovoltaica. ¿Y saben por qué se bota? Porque no hay suficiente línea de transmisión. Ahí está el gran pecado de este y de los anteriores. ¿Y en un gobierno suyo se compromete a un porcentaje de disminución de la cuenta de la luz? Mientras no haya transmisión es bastante difícil. Yo soy economista y no vengo aquí a vender humo. Creo que uno tiene que ser súper cuidadoso porque justamente el descrédito que tenemos los políticos es porque muchas veces se prometen cosas que no se pueden cumplir. Franco Parisi, usted es economista, ¿se compromete con alguna disminución? Economista y doctor en economía, pero titulado. Sí, 40%, placas solares, 2 millones de hogares con leasing a través de una línea especial con China para que tengamos energía más barata directamente. Sabemos que hay problemas de inversión a través de la transmisión de energía eléctrica, pero parece que no estudiaron la lección porque el problema que hay, Astorga, es que estamos con contratos muy viejos, de muy largo plazo. Los últimos que se van a renovar se renuevan a partir del 2033, especialmente para la distribución domiciliaria. Por eso, con Parisi presidente y el PDG en el Parlamento, placas solares a 2 millones de casas a través de un leasing. Harold Nichols. Mira, muchas veces nos han dicho que es imposible bajar las tarifas. Yo tuve un evento en Puchuncaví este fin de semana y cuando iba camino para allá vi la nueva tarifa en el túnel El Melón. Muy inferior a la que había anteriormente. No es verdad que no se puedan bajar las tarifas. Yo siento que no hay la voluntad política para ajustarlas a la realidad de las mejoras en ciencia y en tecnología. ¿Se compromete con algún porcentaje de disminución de la cuenta de la luz? De todas maneras, pero, sobre todo al saber que el cálculo está mal hecho. ¿En qué porcentaje? Es que habría que ver cómo calcularon, porque no es llegar y hay que ubicarse en el cálculo que hicieron, que todo el mundo ha reconocido que está mal hecho. José Antonio Kast.
Energía existe. El problema es la ideología. Porque en el norte tenemos mucha energía y no llega. ¿Por qué? Porque no son capaces de sacar adelante una línea de transmisión. Y por eso la luz en su casa es más cara. Pero además no han sabido sacar las cuentas. Y cuando se dieron cuenta de que estaban cobrando de más, se quedaron callados, para variar. Nosotros lo que garantizamos es transparencia y que usted sepa cuánto sale generar, cuánto sale transmitir, cuánto sale distribuir. Y en conjunto con las personas que hoy día están con esos contratos firmados y un gobierno ordenado, sí le vamos a mejorar la calidad de vida, incluido el tema de las cuentas. Ahora, la transparencia no garantiza un porcentaje de disminución. ¿Se compromete con algún porcentaje? Cuando tengamos los números exactos que no han querido entregar, nosotros sí vamos a devolver lo que se les cobró de más y ahí vamos a ir viendo cómo hacer primero que las cuentas no suban, porque durante este gobierno han subido en exceso. Marco Enrique Minami. Nosotros, a partir con la respuesta, un 25% de descuento. Eso sí, vamos a crear un fondo soberano mineral que, emitiendo bonos sin aumentar deuda, permitirá financiar dos cosas que aquí se dijeron. Uno, que la transmisión hoy día está a punto de ser en manos de chinos y lo que queremos es que haya a la chilena, que sean líneas de transmisión chilenas. Lo mismo en baterías, invertir en una soberanía energética. La verdad energética es la nuestra, la verdad energética es la chilena. Hoy día no controlamos nada. Para la minería, para digitalizar, para el voto electrónico, para el certificado digital único médico se requiere energía. Por tanto, Chile tiene que ser un Estado estratega, tener un Estado que invierta. 25%. Eduardo Artés. Bueno, lo primero que sí, claro, tiene que ser a la chilena, pero a la chilena tiene que ser pública. O si no, deja de ser chilena con todo el mercado internacional. Bueno, pero la propuesta concreta es que se baje el costo de la energía domiciliaria de acuerdo al costo que tiene la industrial. Ese es un paso importante. Por otro lado, la energía es una cuestión vital de soberanía nacional. No puede estar en manos extranjeras, tanto en su producción como en su distribución. ¿Usted la nacionalizaría? Nosotros trabajaríamos en esa dirección en forma sostenida. ¿Pero qué significa? ¿Que la expropiaría? Eso significaría que vamos viendo cómo trabajamos en esa dirección. Eso es lo que te digo. ¿Con cuánto en pesos chilenos ustedes estiman que puede vivir dignamente una familia tipo hoy en Chile, considerando los costos de la vida? Hay una candidata que ha ofrecido un salario vital, o un ingreso vital más bien, de 750.000 pesos. ¿Alguien es capaz de comprometerse con un salario mínimo o con un ingreso vital mínimo? Perdón, pero es distinto ingreso que salario. ¿Estamos hablando de salario o de ingreso? Hago la distinción. Porque el ingreso puede ser subsidiado por el Estado. Candidata, por eso hago la distinción si se compromete con un ingreso o un salario mínimo. Ingreso, obviamente. ¿Usted tiene en mente algún ingreso o salario mínimo? Nosotros queremos ir avanzando hacia unos 700.000 pesos por persona, pero no necesariamente como salario. Porque si nosotros ponemos un salario de 700.000 pesos, vamos a tener aún más desempleo que el que tenemos hoy día. Entonces, lo que queremos hacer es que muchos subsidios que están desparramados por ahí, los queremos entregar a la gente como un impuesto negativo. En el fondo, usted mientras menos gane, más le da el Estado. Y usted dice 750.000, Janet Jara. Así es, creo que es importante dar la discusión en Chile de que nadie que trabaje puede llegar a fin de mes sin que le alcance para vivir. Y lo que hemos estimado es que efectivamente el gasto de una familia bordea los 750.000 pesos. Esto se va a componer en una parte en salario mínimo y en otra parte en subsidio y aportes directos. Y lo digo así porque ojalá las pymes pudieran pagarle a todos bien, pero tenemos absoluta claridad que es difícil, dada la enorme concentración económica que además la derecha política defiende, que hay en nuestro país. Entonces las pymes, por más que quieran, participan solamente un 15% del mercado. Y para eso vamos a combatir la concentración económica dándole más espacio a todos los emprendedores, que aquí todos dicen que son proemprendedores, pero a la hora de los que hubo, solo piensan en subsidios, nunca en que participen y se robustezcan con mayor espacio en el mercado. Eduardo Artés. Simple. Estimada Janet, Luis Emilio Recabarren no era partidario tanto de las alzas, de los salarios mínimos y esto y lo otro, porque él entendía que producía la alza del salario mínimo, venía la subida de precios enseguida. Entonces, se quedábamos igual o peor. Te digo esto porque es bien importante. Para nosotros lo central es crear fuentes de trabajo. Por eso que hablamos de renacionalizar el cobre, el litio, industrializar el país, que las ampolletas que nos alumbran sean de fabricación nacional, que la ropa sea de fabricación nacional. En la medida que exista más empleo,
los sueldos son mejores, la vida es más digna y de cualquier manera esa es la manera de subir realmente el sueldo. Ahora, en esta realidad, claro que estamos con un sueldo mínimo que sea de 800.000 pesos ahora. Ese es el número que pone usted. Franco Parisi y luego José Antonio Cast. Menos plata para los políticos, más plata para la gente. Esa es la verdad. La plata se lo llevan los partidos políticos, los operadores políticos. Esa es la verdad. ¿Qué decimos nosotros? No más IVA a los medicamentos, no más IVA a la canasta básica, que todo el mundo pague el impuesto específico en los combustibles, que recuperemos la industria de la construcción. Esa es la verdad. Tenemos que tener crecimiento económico. Sé cómo hacerlo. Denos la oportunidad y vamos a ver. Franco, una por todas, 750 no alcanza. ¿Cómo recupera usted los ingresos que deja de percibir el Estado? El gasto fiscal es altísimo. Los sueldos que se pagan... Deja terminar. El IVA, en términos generales, representa el 45% de los ingresos totales del fisco. Sí, pero ¿sabéis lo que va a ocurrir? Es que la gente va a consumir más. Sí, lo que ocurre acá es que la gente dice la recuperación del IVA. ¿Qué es lo que ocurre en el remedio? La gente lo va a acumular para gastarlo. Si no es que la gente lo va a llevar a Luxemburgo, se va a comprar un Rolex. Estamos hablando de gente que no va a poder vivir. Yo valoro el esfuerzo de la candidata Jara. ¿Tiene calculado cuánto es eso en términos del porcentaje del PIB? El término del reembolso de IVA a los remedios, sí, son 200 millones de dólares. Nada, incluyendo los pañales. Los pañales de los adultos pagan impuestos acá en Chile. Guárdese algunos segundos. Guárdese algunos segundos porque se le da el tiempo. ¿Sabes qué me importa más hablar con la gente? No se puede estar pagando IVA, el impuesto a los pañales, tanto de adultos como de niños. José Antonio Cast. No, yo estoy gratamente sorprendido por la primera parte de la clase de economía que le dio Artés a Jara, porque lo que hay que generar es trabajo. El punto es que ese trabajo tiene que generarse con inversión externa y para eso necesitamos seguridad. La inversión nacional, bienvenida a todo lo que se pueda, pero abramos las fronteras para la inversión. Esa inversión que va a generar crecimiento y va a dar más y mejor trabajo. Algunos van a cifrar cifra altísima. ¿Por qué no 1,5 millones? ¿Por qué no 2 millones? ¿Por qué no 3 millones? Usted no se Esto compromete es como una especie con de ningún subasta. Lo que se necesita es más trabajo. Usted no se compromete, por lo tanto, con ningún número. Me comprometo a que haya crecimiento, trabajo y seguridad. Harold McNichols. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es decirle a nuestros compatriotas que están sacando el dinero fuera de Chile que tienen que volver a creer en nosotros, que tienen que volver a invertir acá, volver a darle trabajo a los nuestros y a través de eso llegar a un sueldo digno que le permita a la familia vivir de buena manera. Marco Enrique decía más temprano que se perdieron 60.000 millones que se fueron de Chile. ¿Qué le hace pensar que con usted volverían? ¿Qué garantías le da? ¿Cómo podrían volver? Nosotros vamos a conversar con todos los empresarios que están retirando su dinero para invertir en otras partes y decirle aquí es donde tenemos que invertir. ¿Cómo? Los traen de vuelta. Ya, pero se puede traer de vuelta. ¿Por qué volverían con usted? Porque es la única manera de retribuirle al país, no conmigo, con cualquiera, retribuirle al país lo que el país le dio. Yo creo que ahí hay un principio de moral que debieran todos asumirlo, tenerlo presente e evidentemente implementarlo. Johannes Kaiser y luego Marco. Mire, sin libertad económica, usted puede colocar los valores que usted quiera, al final la inflación efectivamente se termina comiendo los salarios más altos, que fue lo que sucedió con el salario mínimo de ahora. 500.000 pesos hoy día compran menos de lo que compraban 350.000 pesos hace 5 o 6 años atrás, o está por ahí. Es decir, al final la gente queda igual, pero con un monto más alto, nominalmente. Nosotros creemos que nosotros tenemos que echar a andar la máquina económica de nuestro país. Hay 100.000 millones de dólares que están esperando ser invertidos. Hay una cantidad de empresas interminable que busca o está buscando oportunidades de negocio. Y nosotros le decimos en todos lados que no. Nuestro Ministerio de Medio Ambiente declara todo zona protegida. Nuestra legislación indígena, la ley Lafkenche, etcétera, bloquean iniciativas de inversión. La verdad es que si nosotros queremos que la gente gane mejor, necesitamos más empleo, estamos de acuerdo. Pero necesitamos el empleo acá, necesitamos también capitales. Pero no tiene un número en la cabeza, un ingreso mínimo en su gobierno. Mire, eso sería absolutamente irresponsable decirle de mi parte algo que tienen que definir, si es que lo definen los técnicos, Marco. No yo. La derecha dura ve el árbol y no el bosque. Miren, se puede llegar perfectamente a 800.000 pesos al 2030, según productividad, según inflación. Pero además, y esto es lo relevante, es que el Estado tendrá que subsidiar, y esto tiene un costo de 1.000 millones de dólares, el 20% de los contratos a las pymes. Y quiero recordarle a la derecha dura que el bosque es que hay 1 millón casi de chilenos que cobran sueldo mínimo. Eso ya ocurre hoy día. Y por tanto, lo segundo es que tampoco tiene sentido subir el sueldo mínimo si no hay subsidio a la vivienda. Proponemos por 0.8 del PIB resolver 750.000 viviendas en 4 años. Por tanto, un sueldo mínimo con vivienda es distinto a un sueldo mínimo sin vivienda.
Perfecto. Kaiser, le quedan 5 segundos, pero que le quedan 5 segundos y le recuerdo que tiene réplica, así que si tiene algo que decir, se lo guarda la réplica, porque me queda la última pregunta. Pero es que prefiere gastarse esto, no va a poder responder la siguiente pregunta, va a quedar fuera. No hay ningún subsidio que no termine siendo pagado por los trabajadores a través del consumo. Perfecto. Hago esta pregunta. ¿Cuál es la propuesta más populista de alguno de sus contrincantes? Usted, Janet Jara, levantó la mano si quiere responder esta pregunta. No quería responder la anterior. Pero esta pregunta, ¿alguien quiere responder esta pregunta? ¿De considerar alguna propuesta de sus contrincantes como derechamente populista? José Antonio Kast, Johannes Kaiser. Vamos a cumplir 4 años de gobierno populista, que prometió una cosa y no hizo nada. Más violencia, más pobreza. Pero de sus contrincantes. Sí, más vivienda, mejor salud. Es como el país de las maravillas, ¿Pero de lo que quién? propone la ¿A quién se candidata a la refiere? continuidad. Todo su programa es de un populismo De Janet Jara. total. Le quedan 2 segundos, Johannes Kaiser. Prometen y el Estado está quebrado. No sé dónde van a sacar la plata si no quieren ahorrar. ¿Quiénes? La señora Jara. Eduardo Artés. Bueno, el populismo está en todos lados, pero fundamentalmente en la ultraderecha. Ellos hablan de empresas, de inversiones extranjeras. Oye, la historia, la realidad, la síntesis de la experiencia de Chile, ¿cuál es? Es con la Corfo, con la intervención del Estado, que se creó las empresas, la misma empresa que se robaron con la dictadura de Pinochet y que las privatizaron. Esa es la realidad concreta. Ahora, ¿no va por ahí alguien considerar que es populista que usted pretenda en recuperar los recursos naturales y si eso no cuenta con el respaldo del Congreso, simplemente su promesa queda en algo vacío? A ver, yo me imagino que el Congreso va a estar de acuerdo como estuvo de acuerdo unánimemente en 1971 cuando se nacionalizó el cobre. Muy bien, muchas gracias, Eduardo Artés. Harold May Nichols. Si yo voy a hacer una propuesta populista, los premios Nobel de Economía de este año, Joel Mokia y Philippe Agrion, nos dicen que para crecer se requiere generar una cultura innovadora. Y hoy día, que es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, yo quiero proponer que en nuestro Ministerio de Ciencia aumentemos del 0,2% del PIB que invertimos anualmente al 0,7%. Es la única manera que no nos quedemos abajo en el tren del desarrollo futuro. Marco Enríquez. Yo no sé si populismo, porque sería predicar, pero mentir. Venir a un debate tan importante como este y no explicar cómo van a financiar las cosas, apostar todos ellos por crecimiento económico es mentir. El crecimiento económico, queridos chilenos y chilenas, genera por cada punto 0,2 de recaudación, no financia nada. Por tanto, hoy día apostar al crecimiento es irresponsable. Todos ellos, aquí el mismo José Antonio Kast acaba de decir, citando a la OCDE, que le gustaría un Estado más grande. Pues bien, ¿cómo se hace un Estado más robusto si usted lo que hace es desfinanciarlo? Es derechamente mentir. Eso es lo que hace la derecha dura, es mentirle al país con sus cifras. Voy al tiro con Janet Jara, pero Evelyn Matei dijo no. Evelyn Matei, ¿quiere decirle algo a Marco Enrique Minami? Cada punto extra de crecimiento le genera al gobierno aproximadamente 700 millones de dólares extra en impuestos. Pero esos 700 son el primer año, el segundo son 1.004, el tercero son 2.100, el cuarto ya son 2.008 millones de dólares más. Si nosotros no hubiéramos hecho la reforma tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, hoy día el gobierno estaría recaudando 18.000 millones de dólares extra. Así que, por favor, no sabéis mucho de economía. 0,2 estimada. Tiempo, Evelyn Matei. Janet Jara tenía pedido la palabra. Después le replico cuando quiera. Sí. Janet Jara. No sé si es populismo, sí sé que es una irresponsabilidad. Aquí algunos proponen recortes como si esto fuera una competencia, una subasta. Y la verdad es que solo para que la ciudadanía tenga un parámetro de lo que aquí se está hablando, reducir 6.000 millones de dólares los ingresos fiscales, si uno lo compara con lo que Chile gasta en PGU todos los años, estamos hablando de 6.500 millones de dólares. Entonces, decir que van a reducir los gastos, sin afectar el gasto social, no es verdad. José Antonio Kast tiene 22 segundos. 1 millón de desempleados, más de 2 millones de personas en la informalidad. ¿Quién lo generó? El gobierno actual. ¿Quién es la continuidad del gobierno actual? Janet Jara. Eso es populismo, cuando le dicen, mire, más vivienda, mejor salud, mejor educación. ¿Qué han hecho en estos 3 años y algo? Por usted, nada. Tiene tiempo, Harold May Nichols, 19 segundos. Sí, yo quiero volver a un tema. No es que no haya recursos, y lo vi cuando visité el hospital Gustavo Frique en Viña del Mar. Se construyó con muchísimo dinero y de muy buena manera, salvo que las fiscalizaciones no fueron lo suficientemente claras
para que cuando llueve, este hospital se llueve. Eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Perfecto. A Marco le quedan 15 segundos, a Franco Parisi 5 segundos y a José Antonio Kast 3 segundos. Así que Franco, José Antonio, una frase, pero antes Marco, que tiene 15 segundos. Con la mejor sonrisa, cuando la economía crece, los puntos del PIB crecen más. Carece de lógica lo que acabamos de escuchar. Este es mi punto. O es falla técnica o es derechamente mentir. El Estado de Chile requiere reforma tributaria. Por eso me cuesta que la ministra y la derecha dura se omitan de una reforma tributaria. La reforma tributaria que nosotros proponemos bajar y subir impuestos recaudaría 0.92 por año, lo que nos permitiría en 4 años apalancar 30.000 millones de dólares público-privados para salas comunes, Gracias, etcétera, candidato. etcétera. Franco Parisi, 5 segundos. Renegociar la deuda que tenemos que pagar, sin ningún problema lo podemos aplazar y poder tener disponible 4.500 millones de dólares a partir del próximo año. 3 segundos, José Antonio Kast. La primera regla fiscal es no gastar más de lo que se tiene. Muy bien, tienen réplica 30 segundos, comienza Franco Parisi. Nosotros no queremos más arrendatarios, queremos más propietarios. 1, vamos a entregar 80.000 a 90.000 soluciones habitacionales con el presupuesto que ya existe, 5.000 millones de dólares. Vamos a traer 250.000 créditos en peso para vivienda a 30 años, especialmente 80% mujeres, de fondos internacionales. Tercero, aquellas personas que sacaron dinero lo pueden traer sin tener que pagar nada si compran una propiedad nueva sobre los 6.000 UF. Y lo último, decirles fuerte y claro, bono pie de las empresas que ya existe y no del... Gracias, candidato. Evelyn Matei. Quiero decirles que necesitamos crecer de nuevo al 4%. Primero, para que usted tenga trabajo, para que su hijo, cuando haya salido del colegio o de un instituto, encuentre un trabajo, porque hoy día la cesantía es enorme entre los jóvenes, es enorme la cesantía entre las mujeres, y para qué hablar de los mayores de 50 años. Así que lo primero va a hacer crecer, y eso yo lo sé hacer. Cuando estuve de ministra del Trabajo con el presidente Piñera, creamos 1 millón de empleos y los vamos a volver a crear. Gracias, candidata. José Antonio Kast, 30 segundos. Chile no dejó de crecer por falta de talento, dejó de crecer por falta de gestión, por falta de voluntad, por falta de aplicar la ley. Algunos destruyeron Chile y otros guardaron silencio frente a esa destrucción. Hoy día lo que necesitamos es más seguridad para tener más inversión, eso va a dar más crecimiento y con eso vamos a generar más y mejor empleo de calidad. Para eso también tenemos una reforma tributaria que apunta a un crédito fiscal para la mayor contratación de personas. Janet Jara, 30 segundos. Yo sé que hay candidatos que tienen menos calle que pantufla y seguramente nunca han tenido que vivir la angustia de llegar a fin de mes y que no te alcance. Por eso, cuando les insisten en que no se pueden subir los sueldos, lo único que les quiero decir es que ha sido el predicamento histórico de quienes detentan el poder económico del país y no ven la realidad que ustedes tienen. El empleo tiene que generar un salario que le permita a las familias llegar a fin de mes. Y ese es mi compromiso, como lo hice como ministra, reduciendo la inflación, que es lo contrario de lo que aquí se ha dicho. Pero así son los datos y así es la realidad. Tiempo, candidata. Muchas gracias. 30 Muchas gracias segundos. Harold May Nichols. Sí, cuando uno recorre el país se encuentra en muchísimas partes con la misma historia. ¿Qué es lo que quiere un ciudadano común y corriente en nuestro país? Quiere levantarse en la mañana, ver que están todos los suyos ahí, ir a trabajar, llegar al trabajo, tener un trato digno y un sueldo digno que le permita alimentar una esperanza de mejor vida a su familia. Volver a su casa, pasar a conversar con los amigos y ver que están todos ahí. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Empleos dignos, sueldo digno y principalmente trato digno. Muchas gracias, candidato. Johannes Kaiser, 30 segundos. Bueno, señor presidente, lo siguiente, nosotros queremos y tenemos que reducir el gasto del Estado entre 12 y 15 mil millones de dólares. Y lo vamos a sacar de aquellos programas que están todos mal evaluados por la DIPRES, que según la propia DIPRES son casi 20 mil millones de dólares. El gasto político, vamos a reducir personal. Y vamos a reducir personal, ¿por qué? Porque queremos eliminar las contribuciones, porque queremos disminuir los impuestos a las empresas, para que efectivamente Chile vuelva a ser competitivo y vuelva a generarse empleo. Queremos reducir las regulaciones que están asfixiando nuestra economía. Con nosotros, damas y caballeros, nosotros vamos a generar de nuevo un milagro económico. Tiempo. Muchas gracias, candidato. 30 segundos, Marco Enrique Sominán. A Chile le fue mejor en los 90 porque había un matrimonio público-privado. Hizo reforma tributaria, crecimos a 7 puntos. Ese momento en Chile surfeábamos una ola globalizante que nos ayudó. Ese mundo ahora está en contra. Caos climático, Trump con los aranceles, el mundo está en contra de nuestro modelo económico. Hay que hacer algo distinto y eso requiere una reinversión
para un Estado estratega con un privado que se convoque y desbloqueemos la inversión. No hay forma humana, eso requiere entonces lo contrario de lo que están diciendo. Chile tiene un Estado que es un tercio más chico que los países capitalistas que tanto admiran. Chile tiene un Estado un tercio, una clase media más chica que los países capitalistas. Un tercio con menos carga tributaria. No es verdad lo que dicen, Gracias, es candidato. falso. Muchísimas gracias. 30 segundos, Eduardo Ortiz. Aquí se propone reducir los gastos, lo que el gasto público se dice. No, nosotros decimos al revés, hay que aumentar la inversión pública. No es gasto público, inversión en salud, en educación, en vivienda. Es posible y es necesario. Para eso hay que tener los recursos a partir de la nacionalización del cobre y el litio. Pero además de eso, si no lo hacen, van a tener un conflicto social, el país enorme, como ya está pasando con las movilizaciones anunciadas por la NEF sobre el reajuste de la salud, etcétera. Muy bien. Y eso lo van a tener Tiempo, candidato. así en cantidades. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias, candidatos, por responder preguntas sobre economía en este debate.